Ustedes bienvenidos porque este es un primer encuentro en donde vamos a estar platicando, es un conversatorio sobre Ninón Sevilla, su papel como ícono de la cultura popular y como representante de todo un movimiento de rumberas en los años 40 y 50. En la mesa nos encontramos el maestro Rafael Aviña, la doctora Gabriela Pulido, su servidor Miguel Nieto, el maestro Iván Restrepo y el maestro David Guerrero. Como es un conversatorio, yo voy a iniciar platicando sobre esta figura de Ninón y cómo representa toda una corriente de, llamaría yo, una representante de algunos de los cambios en la historia del género durante los primeros años, o más bien mediados del siglo XX. El mundo es un sistema de vasos comunicantes, de tal manera que cuando empieza este movimiento de rumberas, en los principios de los años 40, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y en términos musicales el cine y la música de rumberas acaba de triunfar. Pérez Prado con el mambo, posteriormente en los 50 triunfa Enrique Jorrín con el cha-cha-cha, y este asunto de la rumba viene a darle una nueva fuerza al cine, porque la tremenda presencia de las bailarinas rumberas, de esta música afroantillana que ya es patrimonio cultural de la humanidad, la rumba, todas las expresiones rumberas, compiten con el swing, compiten con las expresiones norteamericanas que también tienen un gran éxito en los Estados Unidos y en el mundo, pero tienen este sabor latino y este sabor afro, que también lo tiene un poco el swing, pero no tan marcadamente. El cine de rumberas, a diferencia del cine de ficheras, tiene esta estética, digamos, sensual, pero elegante, sin tener que llegar a extremos. Sí convoca a una gran atracción a todo mundo, principalmente al género masculino, y es algo que también representa un cambio en las costumbres sociales de la época. Hay que recordar que el danzón era la música afroantillana que más se bailaba a principios del siglo XX, cuando venía también desde el siglo XIX, pero era, aunque tiene cadencia, no tenía esa fuerza de la rumba y no tenía esa expresividad en las mujeres que tenían las rumberas, con sus trajes mínimos y con su actitud totalmente provocativa, provocadora y encantadora. De tal manera que este cine de rumberas tuvo un gran éxito. Si nosotros observamos lo que ha sucedido con la escena musical y la escena del espectáculo en todos estos años, nos damos cuenta cómo estos vaivenes en los ritmos y en los espectáculos están conectados tanto con las situaciones políticas como con las situaciones económicas. O sea, están íntimamente ligados. De tal manera que así como el cine de rumberas se vio hasta cierto punto opacado por el surgimiento de la televisión, aun cuando Ninón Sevilla terminó actuando en telenovelas, estamos asistiendo a un momento mundial muy parecido. En general, imaginen que en los años 50, cuando había nada más 3 canales de televisión en la Ciudad de México, que todos eran de Telesistema Mexicano, lo que ahora es Televisa, comparemos eso con los cientos de canales que están disponibles para cualquier gente que tiene una televisión de la nueva generación, ¿no? de las que les llaman Smart TVs. El caso es que se parece un poco esto de cómo la pantalla capta la atención y el dinero de la gente, en contrario sensu a lo que era el espectáculo en vivo, del que ya no gozamos prácticamente nada, y cómo se van transformando las costumbres de la asistencia a los espectáculos y las costumbres de lo que vemos en pantalla. Yo lo quiero dejar aquí porque, como dije, es conversatorio y vamos a estar
intercambiando ideas, y quiero ceder el micrófono al maestro Rafael Aviña. Buenas noches, gracias por asistir. Gracias también al Instituto de Investigaciones Históricas de las Revoluciones Mexicanas por la invitación. Realmente me parece algo pues muy agradable, muy bonito, muy interesante que se hagan este tipo de conversatorios y después abrir la pista para el baile. Yo creo que esto se puede prestar a muchos otros conversatorios más. Ojalá así lo deseo. Bueno, siguiendo con lo que estaba comentando el maestro Miguel Nieto, cuando hablaba, estaba pensando en efecto en una serie de películas, cuando él estaba mencionando todos estos ritmos musicales que están presentes precisamente en ese momento. Él hablaba del cha-cha-cha, me acordaba de esta película de los platillos voladores con resortes. Él hablaba del swing, pensaba en Tintán, en Músico, Poeta y Loco, esta película del 47. Mencionaba lo del danzón, pensaba también en Salón México, por ejemplo, esa secuencia del danzón al inicio de la película. Y sí, en efecto, todas estas películas obedecen a un contexto muy interesante que tiene que ver con el alemanismo, o sea, Miguel Alemán en la presidencia, y todos estos claroscuros del alemanismo forman parte de ese gran escenario que es justamente el cine de rumberas, de cabareteras, del pecado, del Lampa, etcétera. Y eso lo hace muy atractivo porque estas películas no se pueden separar de lo que decía el maestro Nieto, de esta visión cultural, política, socioeconómica, y hay ejemplos, o sea, sobran, por ejemplo, pensando en Ninón Sevilla, en esta película de sensualidad de 1950, recién inaugurado el viaducto Miguel Alemán. Hay una secuencia en donde Fernando Soler va caminando por el viaducto así ensimismado en sus pensamientos, porque él es un juez muy recto, muy honorable, pero que ha caído en las garras de esta mujer que es Ninón Sevilla. Y lo que vemos, o sea, no solamente vemos a él que está ensimismado en esos pensamientos, sino que vemos ese viaducto Miguel Alemán. Además, curiosamente, el viaducto Miguel Alemán, así estrecho como la moral de la época, porque precisamente había una doble moral en esa época, y lo fascinante de estas películas es que lo sacaban a flote. No, sí, ahondando un poco más en el tema del contexto, también, bueno, un placer estar aquí con ustedes, un placer con mis compañeros en la mesa, y bueno, por supuesto, pues tratándose este tema, ¿no? Este tema que es así, me parece muy importante recordar a Ninón Sevilla. Recordar a Ninón Sevilla es recordar toda una época, pero también recordar pues a las mujeres de la época, ¿no? Que finalmente es este contexto en el que llega ella acompañada, ¿no?, de sus compañeras cubanas rumberas, que fueron, bueno, las 4 rumberas más famosas de cubanas, ¿no? Amalia Aguilar, María Antonieta Pons, Rosa Carmina y Ninón Sevilla, acompañadas por supuesto de Meche Barba, ¿no? Entonces, un conjunto de mujeres que ponen esta impronta, trayendo su impronta del contexto de la cultura cubana contemporánea, la traen a México y se encuentran con un México que está justo esto, ¿no? Justo debatiendo el tema de la modernidad. Es un contexto muy interesante porque al final hay temas en la prensa de ese momento que están discutiendo, por ejemplo, los desnudos, ¿no? El desnudo femenino es un tema muy frecuente si uno se asoma a esas páginas, y la forma en la que se refieren a la presencia de las rumberas en los escenarios, cuando ellas llegan, no se insertan de inmediato en el cine, empiezan a trabajar primero en el cabaret, justo en el teatro, en los teatros. Meche Barba, por ejemplo, interpretaba rumbas en sketches, en las luchas libres, ¿no? Entonces, cuando llega Ninón Sevilla, que es la que viene ya contratada para un espectáculo teatral de Roberto Soto, Rayando el Sol, en el Teatro de Gollado, pues ahí la descubren y entonces ya empieza a trabajar en el cine de inmediato, o sea, la descubren, y ella, su misma personalidad que era tan fuerte, pues la lleva a destacar, ¿no? De a tener una carrera destacada de entre el conjunto de rumberas cubanas que llegaron. Sin embargo, lo que trajeron ella y las otras rumberas cubanas fue un fenómeno. O sea, ustedes se asoman a la prensa de la época, por ejemplo, a la revista Bea, lo que te encuentras es un catálogo de rumberas
rumberas de todos tipos, de todos colores, altas, chaparras, más llenitas, más delgadas, muy sensuales, divertidas, y entonces uno cuenta que pues, la rumba es para todos, ¿no? O sea, que en realidad lo que trajeron fue eso, precisamente como embajadoras de una cultura que estaba precisamente propiciando en los escenarios el desborde de la alegría, del erotismo, de la sensualidad, y eso me parece que también fue pues todo una transgresión en los escenarios mexicanos, ¿no? En salones de baile empezaron a representar ellas sus coreografías, eran coreografías que ellas inventaban, ¿no? O digo, al ritmo de la rumba, por supuesto, pero eran coreografías inventadas por ellas, muy eclécticas en algún momento, cuando ya van avanzando su fama y se empiezan a volver muy famosas, se atreven incluso a transgredir al género de la rumba en esos escenarios cabaretiles, que al final es lo que vemos también en las películas, ¿no? Ahorita, bueno, quería como mencionar un poco de este contexto en el que llega Ninón Sevilla, como los temas que se están debatiendo, se está debatiendo también en el contexto de la Ciudad de México a la mujer moderna. ¿Qué es ser moderna? ¿Cuál es la mujer moderna, no? Como los caballeros, yo recuerdo así muchas notas de periódicos, sobre todo en revistas, donde decían cómo deberían de comportarse los caballeros cuando la mujer es ya moderna, ya se viste de otra manera y sale a trabajar, entonces el caballero debe todavía de ofrecerle la silla o no. Estamos hablando de los años 40, todavía se sigue debatiendo, ¿verdad? Pero creo que esos temas, ella llega a esos escenarios, ella rompe, es una transgresora, ¿no? En ese sentido, y muy consciente además, ella se va haciendo muy consciente ya en su paso por el cine. Bueno, no sé, tú me dirás si también por aquí Polo Gaitán y el maestro Iván Restrepo, se empieza a ser muy consciente de esas transgresiones que ella está propiciando e introduciendo, ¿no? Pero bueno, pues yo ahorita le pasaría el micrófono más bien, ¿no? Al maestro Restrepo. Como es un conversatorio, yo traía para leer como 9 páginas a doble y triple espacio, pero lo voy a partir. Me sorprendió que el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas me invitaran a recordar a Ninón Sevilla. Sabía que el instituto se ocupa de analizar la vida y obra de los héroes y los muchos villanos de la gesta que comenzó en 1910. Los hermanos Cerdán, el Chacal Huerta, Emiliano Zapata, Madero, Pancho Villa, Carranza, Obregón, Calles, el generalísimo Lázaro Cárdenas. Pero Ninón, ¿qué hace Ninón en una revolución? Pues claro, es que México ha vivido otras revoluciones y una muy destacada acabó con la mojigatería de la Iglesia Católica, su Liga de la Decencia y su cofradía de la Vela Perpetua, la que nos decía qué leer sin caer en pecado, qué películas o espectáculos públicos disfrutar sin condenarte al fuego eterno. Y esa revolución la encabezaron las rumberas a mediados de los años 40 del siglo pasado, con sus prodigiosos movimientos de cadera, al ritmo que le marcaba la rumba, el son y destacadamente el mambo de Pérez Prado, derribaron algo así como la muralla china de la hipocresía. Igual hicieron Yolanda Montes Tongolele con su exótica e inigualable presencia y María Victoria con sus boleros. A Ninón de esta revolución la conocí y me hice su amigo en la inauguración del Teatro Blanquita en agosto de 1960. Yo era un estudiante en ese entonces. Esa noche llegó tarde a cortar el listón con doña Libertad Lamarque. Una década antes me era ya familiar por sus películas, también analizadas por Rafael Aviña en el libro que le publicó José Luis Chuón y su editorial Clio, y que puede consultarse gratuitamente en internet. ¿Cómo no quedar maravillado con bailables como estos dos que Yaskin nos ofrece enseguida?
seca. ¡Agua! Quiero cocaleta, dame cocaleta. Vamos a la playa que ya es de madrugada. Vamos a la playa que la mar está seca. Y allí tomaremos cervos de cocaleta. Vamos a la playa que ya es de madrugada. Vamos en carreta cantando esta tonada. Quiero cocaleta, dame cocaleta. Vamos a la playa cantando esta tonada. Quiero cocaleta, dame cocaleta. Vamos a la playa que la mar está seca. ¡Agua, agua! A gozar con el mambo, mamacito. Sí, lo que sea, varón, lo que sea, pero castígame. ¡Anda! A mí me matan perestrado, pero yo gozo. ¡Ay!
¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta ocasión en el Salón Los Ángeles. Tuvimos una feliz conjugación de intereses, de propósitos, de conocimientos, de actividades. Yo he tomado el micrófono en representación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, que se ubica en San Ángel, en Ciudad de México. Porque a finales de año, prácticamente, les diré emblemáticamente, para abonar precisamente en este choque de por qué el INER, que se ocupa de las grandes transformaciones de México, se le ocurre recordar, pues no a una heroína, no construyó monumentos, no edificó instituciones, pero sí dejó un gran legado. ¿Por qué ocuparnos de Ninón Sevilla? Y me recuerdo perfecto que hacia el 20 de noviembre, vean ustedes qué rompedores de estructuras somos, comentaba con Gabriela Pulido esta posibilidad de recordar a Ninón Sevilla. Y lo llevamos a cabo. Una experta que nos puso en contacto con don Miguel Nieto, por parte del Salón Los Ángeles, y de ahí se fueron desprendiendo la invitación a Rafael Aviña, a don Iván Restrepo, que cuando me dijeron, invita a Iván Restrepo, dije, bueno, pero es ecologista, ¿qué nos va a poner aquí? La ecología cubana, no sé, algo. Ya después le sacamos la hebra y bueno, pues es toda una joya en el conocimiento de la música frontillana. Como ya lo dijo en su primera intervención, efectivamente no solamente vivió la época, también compartió momentos valiosos, especiales, con estas personas que pues nos reúnen en esta ocasión. Queremos en el INERM, queremos en este espacio que nos han facilitado con generosidad, también con la participación de los especialistas que nos acompañan, queremos que la historia amplíe sus horizontes. En términos académicos, esa ampliación ya tiene más de 50 años, pero también hay un viejo concepto de historia donde creemos que la historia es una historia de grandes acontecimientos, de formación de instituciones, de héroes y heroínas que se volvieron bronce y pedestal, y queremos enfatizar una vez más que la historia no está hecha solo por grandes hombres, eminentemente varones, sino también está hecho por mujeres, por jóvenes, por adolescentes, lo que hoy consideramos adolescentes, por niños. Todos son participantes de la historia y todos viven parte de esos procesos. Pasan a la historia con nombre y apellido, pasan a la historia con sus actos, pero también pasan como personas anónimas. Y sin embargo, están ahí, estamos ahí. Hoy en la mañana nos despertamos, por supuesto, ya lo veíamos llegar con un periodicazo del tipo de por qué dejaron la historia solemne, edificante, creativa, para ocuparse de personajes secundarios, ya no de las mujeres, ahora van con las rumberas. O sea, ¿a dónde va a quedar este país si exaltamos a las rumberas? Pero hay que tener muy en cuenta que es una manifestación más de la cultura, del cine. Si nosotros pensamos la historia en términos serios, hablaremos de la política, de la economía, de la lucha por el poder y de la guerra. Pero hay que tomar algo que es muy importante, hay que tomar en cuenta y tenerlo muy presente. De todo el tiempo que ocupamos, alrededor de una cuarta parte de nuestro día, si no son explotados, por supuesto, la pasamos en ocio, leyendo, mirando. Bueno, ahora nos clavamos en el teléfono, ¿verdad? Y estamos whatsappeando todo el tiempo, pero aproximadamente el 25% de nuestro tiempo es ocio, entretenimiento, porque válgame el cielo, pues ¿para qué estar trabajando como trabajadores ingleses del siglo XVIII, ¿verdad? Hasta morir. No, el ocio es importante. Entonces, conviene destacar también esa otra parte de nuestra vida, porque nos dedicamos a la relajación, al conocimiento, al enriquecimiento personal. La alegría también forma parte de nuestras experiencias vitales. ¿Por qué el INERM, en conjunción con el Salón Los Ángeles, se dio a la tarea de recordar a Ninón Sevilla? Precisamente por eso,
porque nuestra vida no solamente son grandes acontecimientos, también es memoria cinematográfica, es memoria visual, es la memoria de los ritmos que nos mueven. Todo eso nos constituye como personas, como sociedad, como colectividad. Para dar más detalle, no solamente es la historia de México. En este momento, a propósito de Ninón Sevilla, también estamos viendo la profundidad de nuestra tercera raíz. Estos ritmos que escuchamos de inspiración afroamericana, afroantillana, vienen y hace 500 años de una gran tradición de esclavos que vinieron forzados aquí, trajeron su bagaje cultural y vienen aquí, de Cuba para México, de manera que lo que estamos viendo aquí no es una historia mexicana, no es una historia urbana, no es una historia de un salón memorable, es una historia americana, México y Cuba. Y se vuelve de pronto una historia internacional porque nuestras imágenes que se vuelven icónicas son conocidas en todo el mundo. ¿Qué es lo que nos compete como deber en este momento? Luchar contra el olvido. Y luchamos contra el olvido haciendo presente la palabra de los expertos, las imágenes que se conservan maravillosamente en las películas y, por supuesto, removiendo con toda intensidad los recuerdos que todos tenemos. Dicen, recordar es vivir. Pues vivamos, porque también la vida es historia. La vida nos constituye, la vida nos da identidad, formamos parte de la historia y aquí estamos haciendo presente la historia. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar presentes con nosotros. Sobre lo que decías, David, es que en realidad también, incluso si lo vemos de manera objetiva, yo creo que hay una equivocación en el caso de este periodicazo, porque acabamos de ver dos secuencias extraordinarias de baile de la película Víctimas del Pecado. Una es la primera es en el Changó y la segunda es en La Máquina Loca, que es un cabaret que existió, que estaba bajo el puente de Nonualco. Filmada en 1950 en esa zona de Nonualco, y que además coincide con otra película que es como la antítesis de todo ello, que es Los Olvidados, filmada el mismo año, en la misma zona, y que bueno, las dos películas estaban hablando de la redención de la modernidad y el desastre de esta supuesta modernidad, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que en esta película hay una secuencia extraordinaria en donde abandonan a un niño en un bote de basura, precisamente a un costado del Monumento a la Revolución. Entonces, Ninón entra bajo la sombra y el cobijo del Monumento a la Revolución, en donde está presente todos nuestros héroes y todas estas figuras que tú mencionaste, y Ninón es capaz de rescatar en una visión, digamos, un rescate heroico cotidiano. O sea, este niño de la basura que el padrote, que es Rodolfo Acosta, obliga a esta joven a dejarlo, le dice, lo que no sirve, donde lo dejas, en la basura. Entonces esta mujer agarra al bebé y lo deja en el bote de basura, y Ninón corre y lo rescata justo cuando está llegando el camión de la basura, que ya se va a llevar todos los desperdicios, pero ella lo está haciendo, y muy inteligentemente el indio Fernández lo pone bajo el cobijo de todos estos héroes de la revolución. Entonces, de alguna forma está presente la historia de las revoluciones ahí, bajo este momento, y después este niño, al crecer, pues va a ser este fabuloso personaje que es don Ismael Pérez Poncianito, que además es un hombre extraordinario y que era un niño actor sensacional y que hace que Ninón tenga unos momentos fabulosos de lucimiento junto a este niño Ismael Pérez Poncianito. Esa secuencia, por ejemplo, cuando otra vez el mismo explotador, que es Rodolfo Acosta, se roba al niño y lo obliga a trabajar, y entonces Ninón va a rescatarlo y entra por la ventana del departamento donde está él con todos los malhechores, y ella le dispara y lo mata, y es por eso que se va a Lecumberri.
Afortunadamente vivía en una planta baja, porque imagínense que hubiera vivido en un primer piso, pues ya veríamos a Ninón ahí trepando por las ventanas para poder entrar y rescatar a Ismael Pérez Poncianito. Entonces, como ella se va a la cárcel, el niño se ve obligado a mendigar, a hacer papelerito, etcétera, y justo el 10 de mayo va a comprar sus zapatos del 2,5 estándar, porque así los piden, y los lleva y va corriendo a Lecumberri, y cuando llega los policías le ponen las bayonetas así, le impiden el paso y le dicen: niño, ya se te acabó tu 10 de mayo, ¿no? Que es una de las escenas más, o sea, dolorosas y al mismo tiempo más risibles en la historia. Es que es de humor involuntario, la verdad, porque es tan melodramática. Pero después aparece el sensacional personaje que es Arturo Soto Rangel, que es el director de la prisión, y que le dice: ¿sabes qué, niño? El verdadero regalo que le vas a dar a tu mamá es que van a salir libres y van a emprender el camino de la libertad. Y ellas van caminando por el puente Nonualco mientras este tren empieza a oscurecer con este humo, y sabemos que ese final feliz pues dudosamente va a suceder, pero que es el final que el Indio Fernández planteó. Entonces, definitivamente Ninón Sevilla sí forma parte de la Revolución Mexicana. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y en eso también se le pone como figura heroica, ¿no? Justo en la película de Víctimas del Pecado, pero además ella introdujo como varios paradigmas en el cine mexicano de ese momento, ¿no? Cuando conoce a Alberto Gout, a Ninón Sevilla, y empiezan a trabajar juntos, hacen una mancuerna, ¿no? Que destacan en un cuadernillo de Cineteca, de la Cineteca Nacional, donde él la recuerda como esta persona, este personaje que realmente fue en la vida social mexicana, ¿no? Porque a las rumberas, si ustedes leen la nota roja de la época, casi siempre en las páginas donde se hablaba de los cabarets como centros de vicio y perdición, con las fotografías con las que ilustraban esas notas, eran las fotografías de las rumberas, ¿no? Entonces salía Meche Barba enseñando la pierna, Ninón Sevilla, todo, y con eso ilustraban esa perdición que había en los cabarets y en estos centros de vicio, ¿no? Ninón Sevilla conoce a Alberto Gout, y Alberto Gout y ella hacen una pareja maravillosa, y él la deja hacer lo que ella quiera. Entonces empieza ella a inventar sus bailes en las películas. Uno lo ve en Aventurera, por ejemplo, ¿no? Estos bailes imposibles en Aventurera. Uno ve los escenarios y ese es un escenario imposible, no es posible que exista ese escenario en un cabaret. Bueno, ella lo consigue, ¿no? Y al tratar estos temas, también está tratando temas de la vida social del momento, ¿no? Temas que son ruptura, temas que son de ruptura justo, de la vida cotidiana, que están rompiendo a las familias, que están rompiendo en los barrios, ¿no? Que están rompiendo esas sociabilidades en general en los espacios urbanos. Entonces también es una historia urbana, la que casi siempre cuando uno toma estas clases, ¿no? De historia del cine en la universidad, dicen: no vayas a creer que lo que ves en la película es la realidad, pero yo cada vez que veo las películas de cabareteras, por ejemplo, Víctimas del Pecado, Aventurera, y escuchas todas las notas acerca de la trata de blancas y muchas cosas, dices, bueno, se parecen bastante, ¿no? A la realidad, o sea, y toda esta visión con la que se trataban estos temas de las mujeres que se dedicaban a bailar en los cabarets y que no podían romper el signo fatal, ¿no? Porque las que bailaban en los cabarets no eran nada más cabareteras, sino también prostitutas, y entonces cuesta mucho trabajo entender en el ritmo de las películas, de estas películas, cómo ellas no logran trascender esos signos fatales, ¿no? Como si fueran así su destino, el destino de estas mujeres que están adentro de estos lugares, ¿no? Y bueno, nada más rápidamente comentar que en este sentido Ninón Sevilla empieza a trabajar con Alberto Gout, pero luego, yo mencionaba hace rato, se empieza a sentir muy segura de las transgresiones, y recuperando un poco esta idea de la introducción de lo afrocubano, de lo afroantillano en estas películas, de allá ya empieza a experimentar también a cómo traducir en símbolos fílmicos su impronta santera, ¿no? Porque ella practicaba la santería y empieza a convertir también sus bailes, sus vestuarios, sus tocados, entonces
pasa de los vestuarios de aventurera, de víctimas del pecado, que eran unos vestuarios espectaculares. El otro día estaba yo viendo muy de cerca las fotografías de sensualidad, los vestuarios de Ninón Sevilla, todos de lentejuelas, simulando paisajes de palmeras en el mar, de una finura, esos vestuarios espectaculares, y pasa de experimentar con estos vestuarios que ella misma diseñaba, a los vestuarios de una película como Yambao, que es una coproducción mexicano-cubana, donde ella se viste de casi rupestre, ¿no? Se pinta de moreno, se vuelve una mulata, y los bailables que interpreta son más cercanos a esos bailes afrocubanos, intentando interpretar o reproducir esta impronta santera que ella tenía, ¿no? Eso también una transmisión de imágenes y de valores diferentes, ¿no? Bueno, ya lo dejaré. Película que censuraron, además. Una identificación más del Salón Los Ángeles con Ninón Sevilla, aunque muy lejana, es que su película más reconocida fue Aventurera, y la obra de teatro la obra musical mexicana que ha durado más en los escenarios ha sido Aventurera, que inició aquí en el Salón Los Ángeles. El Salón Los Ángeles no es solo un lugar de baile, es también un lugar de conversaciones, un lugar de locación de películas. Cuando alguien me pregunta, bueno, pero es que el Salón Los Ángeles únicamente vive del recuerdo, yo lo que le respondo es, bueno, pues sí vive del recuerdo de que la última película que se filmó aquí se estrenó el viernes pasado y se llama Cindy la Regia. El caso es que es un lugar vivo gracias a ustedes, gracias a los clientes, gracias a los medios, gracias a las gentes que tienen una conciencia de esta cosmogonía que es el mexicano contemporáneo, el que se nutre de lo que en un inicio fue afroantillano, en efecto, pero que ahora es afroamericano, porque hay producción de este tipo de música en Nueva York, en Toronto, en Buenos Aires, en Lima, Perú, en muchas ciudades que son continentales. Entonces, esta música ya es quizás de las músicas más bailadas y más consumidas en el mundo, casi al nivel del rock, porque tiene millones de aficionados y tiene una identificación muy fuerte precisamente con lo que decía David, con nuestra tercera raíz. En México somos de raíces de pueblos originarios, de indígenas y de europeos, españoles principalmente, pero también de culturas y etnias africanas. En el siglo XVI había más africanos que españoles en México, o de origen africano. El caso es que el Salón Los Ángeles es una entidad viva. Cuando nosotros anunciamos el aniversario pasado que era posible que cerráramos, hubo un verdadero, pues yo diría que un grito desesperado de muchísimos amigos diciendo, sobre nuestro muerto cadáver tú no lo vas a cerrar. Y por eso hacemos todas estas cosas raras, por eso hacemos bailes y hacemos muchas cosas. Entonces sí tenemos que ver con toda esa época de los años 40, 50, con el cine, desde aquel entonces hasta la fecha. Y paso el micrófono a el maestro Iván Restrepo. Antes de seguir con mi escrito, no puedo dejar pasar la imagen que Rafael refirió de víctimas del pecado. Uno de los recuerdos maternos que nunca se me olvidará fue del Indio Fernández. Le pregunté que por qué había hecho esa tontería de poner a Ninón recuperando al niño cuando el carro de la basura ya venía a 2 metros. Y me dijo, usted textual, usted es un pendejo. Usted vio la película pero no la entendió. Oiga, don Emilio, pero es que ahí está Ninón. Sí, ¿qué hay en el fondo? En el fondo, pues el monumento a la revolución. Dígame usted, pendejito, ¿qué revolución permite que un niño vaya a dar agua a la basura? Punto.
Sigo con mis recuerdos de Ninón. La perdí de vista cuando se trasladó a Nueva York. Allí, junto con Margo Zul, la reencontré en 1978. Vivía lejos del mundo del espectáculo, pero ansiosa por ver los musicales de éxito en Broadway. Fue nuestra guía, insuperable. A la primera función llegó tarde y solo pude disfrutar la segunda parte, pues Margo no quería perderse nada del musical. A la noche siguiente llegó tarde otra vez y no hubo quien la esperara. A la tercera vez estuvo media hora antes. Una semana en la que recordó su llegada a México, sus éxitos, sus amistades más queridas, sus fracasos, lo poco previsora que siempre había sido en lo económico, su soledad, pues su marido había fallecido en circunstancias que no quiso detallarnos. Al año siguiente, nuevo encuentro en Nueva York. Esta vez expresó su deseo de regresar a México. Allá era una extraña, olvidada, con un círculo de amigos reducido, pues se le calificaba de amiga de Fidel Castro y de Raúl, su hermano. Margo la invitó entonces a que retornara a fines de octubre como figura estelar en la primera función del Tenorio Cómico que se estrenaría en el Blanquita el 2 de noviembre con motivo del Día de los Muertos. Se llamó, a sugerencia de Carlos Monsiváis, Don Juan Petróleo, en alusión al dicho presidencial en que los mexicanos debíamos aprender a administrar la abundancia. El reparto lo encabezaron Jesús Martínez Palillo, Carmen Salinas, que era doña Inés, Alejandro Suárez, la Fufurufa, y el debut, presentación y despedida de dos extras increíbles porque no dijeron nada, Carlos Monsiváis y el de la voz. En la Hostería del Laurel reaparecería Ninón con un bailable al ritmo de bongos. Los ejecutantes, Manolo, Silvestre Méndez y Joaquín González, esposo de Tongolele. Ninón nuevamente llegó tarde a la función. Como se pudo, se enmendó Don Juan Petróleo y de su presencia esa noche queda la foto que ustedes ven en pantalla. Ahí está Alejandro Suárez, está Palillo, está Carmen Salinas, está Lamargo, está Monsi, vestido a la usanza de época, está la Fufurufa, Ninón y Margo. ¿Sigo o le paro? ¿Sigo o le paro? ¿Sí? 30 años del mambo. Desde que el Carefoca debutó el 5 de abril de 1950 en el Margo. Había que celebrar y con develación de placas para homenajear a María Victoria y al trío Los Diamantes, que allí triunfaron también. Monsi develaría la de Los Diamantes, la de María Victoria, José Luis Cuevas, y Ninón, la de Dámaso Pérez Prado. Canceló 2 días antes y me pidió que develara la placa en su nombre y dijera lo que quisiera. Así lo hice. Ahí están las fotos. Y sigue Rafael. Sigues, yo paro ahí y después retomo. ¿Más? No. Bien. Después de escuchar a mis compañeros de mesa, como historiador de profesión tiendo a tratar de explicar las situaciones del presente en función de las estructuras del pasado. Esta época que estamos comentando, esta manifestación cinematográfica, musical, de ambiente en este tipo de salones de baile,
tuvo un momento específico, un auge, digamos desde los años 30, pero sobre todo los años 40 y 50 del siglo XX, es el periodo de auge del cine de oro mexicano, particularmente con el subgénero de las rumberas. Y es muy curioso porque a la vuelta del tiempo sabemos las tendencias, los ritmos decaen, son superados por otros, y después de los años 50, el cine de rumberas, estas figuras estelares, como bien comentaron, Ninón Sevilla dejó la actuación, se fue a radicar a los Estados Unidos, y hay un periodo de declive, un periodo de transformación. El cine seguirá teniendo una temática eminentemente urbana, porque las ciudades cobraron una impresionante presencia. En tiempos de Porfirio Díaz, 8 de cada 10 personas habitaba en pueblos o rancherías. A partir de 1950, la mitad de la población residía en ciudades. Entonces, eso permite explicar parcialmente el declive de este cine de rumberas, de estas estrellas que figuraban en los periódicos, en las revistas, como imágenes estelares, pero también habría que añadir algo, y hacia eso voy con la explicación de por qué nuestros compañeros me permiten explicar el presente. Sucede que después del periodo liberalísimo de Miguel Alemán, donde se permitía este tipo de producciones, vino, digamos, un tono más conservador de la sociedad que quedó reflejado en algo que se constituyó así literalmente como la Liga de la Decencia. Existió, no crean que era el Ku Klux, bueno, también el Ku Klux Klan existió. Existió la Liga de la Decencia que abogaba por la rectitud de las costumbres. O sea, ¿por qué vamos a andar mostrando cuerpos siendo que tenemos ropas y esas actitudes lascivas, siendo que la contención es lo que debe permear? Ese conservadurismo mexicano que combatió Juárez volvió a revivir hacia los años 60, o sea, 100 años después del triunfo de Juárez parece que regresa el conservadurismo, y lo vemos a la vuelta del tiempo. Rumba, mambo, cha-cha-cha fueron los ritmos de aquel tiempo. Otras generaciones ensayaron el rock and roll y generaron escándalo sus bailes. En la actualidad, hace 10 o 15 años, pues las personas que tenemos rodada ya de algunas décadas, pues nos admiramos con el perreo de los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo andan perreando estos? Qué improbos, ¿no? Son cosas que se hacen en lo individual y no moviendo para todos lados, en fin. Y nos admiramos. Pero también recordando esa letra que seguramente todos han escuchado, todos han cantado, donde dice, pero fuiste pachuco, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Por qué te quejas de esta situación? Bueno, acabo de entender por qué nos dieron un periodicazo. Porque son los nietos de la Liga de la Decencia. Indudablemente, me acaba de quedar claro, sobrevive la Liga de la Decencia y critica como puede. Pero hay una verdad incontrastable. Frente a una pluma que escribió, firmó y mandó a editar en el periódico de hoy, aquí hay un centenar de personas que disentimos firmemente de esa postura, porque creemos que estas manifestaciones y estas expresiones fueron válidas en su momento, son válidas de apreciar en este momento, porque además forman parte de nuestras vidas. Gracias de nuevo. Y bueno, justamente con esto que mencionas de la Liga de la Decencia, yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos precisamente en una película de Tintán, que es Chucho el Remendado. Cuando Chucho el Remendado, Tintán se viste de sacerdote y se pone una sotana y entra a una casa, pero no se han dado cuenta las mujeres que están ahí, porque están hablando de las películas prohibidas por la iglesia, por la Liga de la Decencia, y dice, no, es que fuimos a ver estas películas que las prohibieron, y entonces fíjate que acaba de pasar esto y esto, y entonces entra Tintán con una falsa barba y con la sotana,
Y entonces les empieza a decir, a ver señorita, se me ponen todas aquí hincadas y van a rezar, no sé qué. Y bueno, lo que pasa es que ese tipo de películas, o sea, se burlaban de algo que era a todas luces un absurdo, porque lo que sucedía era que aquellas películas que prohibía la Liga de la Decencia o la Iglesia, pues eran las que iban a ver precisamente el público, porque eran las que parecían obviamente las más atractivas, las más interesantes, las más divertidas. Y lo que tiene el cine de rumberas, de pecadoras, el cine negro policíaco, estas cintas de Lampa, etcétera, es eso, o sea, mostrarnos este otro mundo, estos claroscuros, esta visión del pecado en donde uno podía ser pues libre y estaba como fuera de toda esa zona de perdición, y aunque no tuviera uno el dinero para ir a un burlesque, a un teatro de revista, a un cabaret, ya sea un cabaret de lujo o a un cabaret de medio cachete, como le decían, pues tenía la oportunidad de vivirlo en una película. Entonces, lo interesante es que justamente este cine de rumberas y de pecadoras, pues dieron la posibilidad a todos esos espectadores mexicanos de los años 40 y 50 de encontrar ese pedazo de cielo en donde todos poseyeron en algún momento a Meche Barba, a Ninón Sevilla, a Rosa Carmina, a María Félix, por ejemplo, la película de La diosa arrodillada. O sea, yo creo que en el momento en que, la escena en que entra ella y él está celebrando la fiesta, Arturo de Córdoba está celebrando la fiesta de su mujer, de Charito Granados, y vemos a María Félix entrar con este vestido negro espectacular. Dice, no, pues entiendo por qué quiere matar a Charito Granados, se quiere quedar con María Félix. O sea, entonces eso es lo que tenía realmente el cine. Y nada más agregar, viendo los números musicales y lo que comentaba Gaby, era que Ninón Sevilla hacía en efecto las coreografías de sus propias películas, y que no solamente fue capaz de hacer todas estas puestas en escena de música afroantillana, sino que además se adelantó mucho incluso a Madonna. Hay una película que se llama Perdida, en donde hay una coreografía en donde ella y varios bailarines están vestidos con antifaces, capas y mallas, y la canción que cantan se llama Superman. Estamos hablando de 1947, entonces 49, perdón. Entonces, o sea, apenas se estaba poniendo de moda Superman, y ella ya se estaba anticipando a un fenómeno que no solamente es la cuestión de los superhéroes, sino la cuestión de que Madonna haría este tipo de números sadomasoquistas que ella impuso en 1949. Claro. Bueno, y también hablando de la Liga de la Decencia, pues que al final uno no sabía si más bien eran cómplices de las industrias culturales, ¿no? Porque, por supuesto, todo lo que buscaban censurar, pues estaba así, abarrotado, ¿no? Me dejará mentir el maestro Restrepo cuando recuerdan por ejemplo, los sketches de Tongolele, ahí en el año 48, cuando empezaba a presentarse Tongolele en los teatros, y la prensa hablaba pestes de Tongolele y decían que Tongolele era bárbara, no era su arte, era un arte decadente, etcétera, abarrotados de gente queriendo ver a Tongolele, no, arrebatándose por supuesto las entradas en la taquilla, mujeres y hombres, no nada más los hombres. Y entonces, bueno, justo la Liga de la Decencia abonó a eso. También abonó a algo muy importante, que fue la ironía de los cineastas, desde mi punto de vista, como Alberto Gout, que introdujo varias cosas, varios elementos que, por un lado, bueno, eran los que estaba censurando la Liga de la Decencia, pero que uno ve las películas de la época y ves claramente el erotismo y la sensualidad explícito. En Aventurela, el baile de la danza oriental, ¿no? Que es una danza que la toman de todos lados. Cuando editan la danza se ve a Ninón Sevilla en pleno movimiento, en plena acción erótica, no, tocándose ella, su cuerpo, ella sola, no, en un escenario muy mínimo, con una escenografía mínima, que era además algo sui generis, porque casi todo el cine de rumberas estaba engalanado por escenografías también espectaculares, no nada más por los vestuarios increíbles, sino también por estas escenografías increíbles que bueno, las engalanaban. En esta escena de la danza oriental, Ninón Sevilla verdaderamente está gozando en la escena, ¿no? Y
Alberto Gout la está filmando desde todos los ángulos, y cuando editan eso los invito a que cuando salgan de aquí vayan, lleguen a sus casas en el YouTube, ahí pueden ver Aventurera, van a ver ese baile y van a ver a Ninón Sevilla, y es muy impactante pensar en la época, pensar que ese baile, ¿cómo lo habrán visto? Yo he entrevistado a varias personas que fueron asiduas, personas mayores que fueron asiduas del cine de rumberas, de cómo veían estas escenas, ¿no? Y casi todos me hablan del amor que sintieron, de la pasión que sintieron por María Antonieta Pons sobre todo, pero de la fuerza que tenía Ninón Sevilla en la escena, ¿no? Ella era un personaje de verdad, al que qué bueno que estamos recordando hoy. Así es. Yo quiero que Iván nos siga platicando sobre historias que él vivió, y ahora estamos entendiendo por qué fue invitado a esta reunión. Él conoció y vivió de cerca a Ninón Sevilla. Bueno, mire, antes 2 observaciones, porque Rafael da en el clavo, y usted también. La Liga de la Decencia se acabó con una película que se llama Del Cancán al Mambo, de don Chano Urueta. Si ustedes recuerdan, es muy divertida, porque está, entre otros, está Joaquín Pardavé, está Abel Salazar, está el Carefoca, por supuesto, y ocurre en un lugar que se llama Tompiatillo. Ya. Cuando se presentó esa película y se muestra cómo era la Liga de la Decencia a través de una escuela, desapareció la Liga de la Decencia, precisamente como a los 15 días, por el éxito que tuvo esa película, que se la recomiendo, se llama Del Cancán al Mambo. Y en cuanto a Superman, que es un arreglo maravilloso del Carefoca, le pedí a Yaskin, la íbamos a presentar antes, pero prefiero que la veamos, porque entonces referimos lo que decía Rafael Ávila antes. Me llaman loco porque eres actor, también borracho porque tomas ron. Si te pones tubo, te dicen chuchiero. Si tienes nena, te llaman bacán. Si te ponen intrusa, te llaman tata. Si te ponen intrusa, te llaman tata. A ti te dicen Superman y yo te llamo Superman, nene. Superman, ay Superman, y yo te digo Superman. Superman, ay Superman, y yo te llamo Superman. Superman, ay Superman, y yo te digo Superman. Superman, ay Superman, y yo te llamo Superman, nene. Píntame de colores como Superman. 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 Píntame de colores.
Bueno, sigo con mi texto. Nuevo sexenio, el de la renovación moral de la sociedad y al fin regreso definitivo de Ninón a México. Y por supuesto, había que darle la bienvenida como lo merecía. En la calle del Oro, a unos pasos de la Fuente de las Cibeles, Juan José Gurrola, Cristina la Bruja Bremer y el coreógrafo Ricardo Luna se encargaron de ajuarearla como en sus mejores tiempos y con escenografía muy kitsch. Ninón estuvo genial y marcó la derrota de la campaña moralina que encabezaba la esposa del presidente de la Madrid para revivir la Liga de la Decencia. Ninón creyó que estaba olvidada. No era así. El cine reveló su figura a las nuevas generaciones. Y vino entonces su participación en la película Noches de Carnaval, en el teatro con el musical Las Hermanitas de Acámbaro, al lado de Lucha Villa, la grandota de Chihuahua, y de María Victoria. Dejó la obra por irse a un homenaje que le rendían en Francia. Después vendría su participación en las telenovelas. Luis Ángel Silvia Melón siempre habló de la generosidad de Ninón con los compañeros de trabajo al exigir buen trato y pago justo a quienes actuaban con ella en cine, cabarets o teatros. Lo hicieron también Kiko Mendive, Benny Moré, Juan Bruno Tarraza y muchos otros. Por ahí hay una foto de Melón. Ahí está con Ninón y Nelly. No faltó, sin embargo, quien negara esa solidaridad. Mi amigo Dámaso Pérez Prado, por ejemplo. En un programa de televisión conducido por Jacobo Zabludowski, le dijo al que fuera vocero del gobierno y del PRI por décadas que su éxito mundial únicamente se lo debía al pueblo de México y a sus músicos, que eran los mejores del mundo. En el programa participaban también Ninón, Margo y el director de orquesta Enrique Batis. Ninón enfureció, le dijo palabras que no quiero repetir hoy y le recordó al Carefoca cómo fue ella y Kiko Mendivi los que lo trajeron y hospedaron en México a fines de 1948. Prado intentó abandonar el estudio, pero todo volvió a la normalidad. Y a la salida, Prado y Ninón como si nada hubiera pasado. Decenas de veces le pedí que dejara escritas sus memorias con la ayuda de especialistas en el tema y que la admiraban. Le dije de uno jovencito que estaría encantado, Pavel Granados. Me respondió que seguramente ni había visto sus películas, que mejor se ocupara de Gloria Trevi. Le propuse entonces a Gustavo García, excelente historiador del cine. Pues con que vea mis películas tiene de sobra, me respondió. Bueno, Ninón, deja que te grabe lo que quieras decir, menos. No sé por qué la Asociación Nacional de Actores ni la de intérpretes y compositores no cuentan con una hemeroteca donde sus afiliados dejen sus objetos de valor artístico, fotos y carteles de películas y obras de teatro, discos, en fin, la historia viva de los personajes del espectáculo, algo similar a lo que hace la Fonoteca Nacional. Digo esto porque de Ninón nada quedó de su archivo, si es que, como decía, tenía todo en cajas. Igual ocurrió con otros grandes como María Luisa Landín, Toña la Negra, Sara García, Las Rumberas, Pérez Prado. La lista es larga. Adelante. ¿Una despedida? Una pequeña intervención. Sí. Pues bueno, ya... Y además quería que se viera otra escena. Lo vemos. Por ver.
Bueno, se han hablado de muchas de las películas de Ninón. Yo quería recordar en particular una secuencia de Aventurera que tiene que ver mucho con un tema que ahora es de enorme actualidad, la cuestión de género. Me refiero porque muchas de las películas de Ninón, incluso por encima de las películas de las demás rumberas, de Amalia Aguilar, de Rosa Carmina, de Meche Barba. Bueno, Meche Barba es un caso que se cuece aparte y que puede dar para un gran conversatorio, o María Antonieta Pons. En el caso de Ninón Sevilla particularmente, los comentarios misóginos alrededor del personaje eran realmente brutales, desde las canciones mismas. Si pensamos, por ejemplo, en la película de Perdida, a Ninón le dicen, por ejemplo, que es una perdida, que es una cualquiera. En la película de Aventurera hay un momento que me parece fabuloso, cuando ella está fumando, que además es algo que después prácticamente se prohibiría fumar en una secuencia cinematográfica. Ella va fumando en el escenario del cabaret y vemos a Pedro Vargas interpretando el tema de Aventurera. Entonces es un momento realmente notable porque la vemos a ella sola, ensimismada en sus pensamientos, fumando, y mientras tenemos esta voz de Pedro Vargas tan característica de la época, pero sobre todo todos estos comentarios misóginos que tienen que ver con la canción de Aventurera, que es un momento sensacional, pero que sin embargo tenía que ver con la época. Ya solamente para terminar, hace rato les decía este final cuando Arturo Soto Rangel le dice al niño, a Ismael Pérez Poncianito, que se vaya ya con su madre. Justamente tengo el pequeño texto que él le dice, y es que me parece memorable porque es uno de los diálogos pues, más curiosos y más dramáticos y al mismo tiempo pues estremecedores para el cine mexicano. Nada más quiero leer para terminar ya mi intervención, porque vamos a cerrar ya. Cuando Arturo Soto Rangel se encuentra a Ismael Pérez Poncianito, que está dormido, lo despierta y le dice: no solamente zapatos le vas a regalar hoy a tu mamacita, sino su libertad. Llévatela lejos y hazla olvidar. Esas rejas que se abren les están abriendo una vida nueva. El pasado queda aquí. Sigan juntos, adelante. Que la luz de la esperanza los lleve lejos hasta encontrar algún remanso de paz donde todavía reinen la bondad y el amor, que tendrán que brillar siempre a pesar de la maldad y la ambición. Muchas gracias. Bueno, yo también para despedirme igual agradecer nuevamente que traigan a Ninón Sevilla, ¿no? Revivirla, invitarlos a ver a Ninón Sevilla en Aventurera, esa jovencita que apenas empezaba a soltar frente a la cámara, y luego en Yambao, cuando ya se despliega por completo con sus bailes afrocubanos, ya se inserta en la selva cubana, ¿no? Entonces, bueno, invitar a ver esa trayectoria, que también es la trayectoria de muchos que hicieron nuestro cine, como dirían en la Cineteca Nacional, ¿no? De muchos que hicieron nuestro cine y que realmente construyeron imaginarios que siguen vigentes hasta la fecha. Por eso estamos aquí, ¿no, señor Miguel? Para recordar aquí en el Salón Los Ángeles a Ninón Sevilla. Gracias. Pues muchas gracias, Gaby. Nuevamente quiero agradecer la presencia de todos ustedes y de los miembros del panel, y quiero que el maestro Iván Restrepo nos termine su texto porque no lo ha terminado, sí, porque ha estado muy ameno, y por favor que lo termine. Una es, qué bueno que Rafael Aviña mencionó esa escena de Aventurera donde Ninón cruza la escena. Es una escena espléndida, de gran actriz y no solo eso, de gran director. Véanla. Bueno, no puedo dejar de pedirle a Yaskin que nos presente un bailable más de Ninón. Por esto, quiero que adivinen cómo no se cayó el pajarito que lleva en el lado izquierdo. Vayan.
Con ella, me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. La muscura está en el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Parararán, paran, parararán, paran, parararán, paran. Parararán, paran, parararán, paran. Mamãe não posso com ela, mamãe não posso com ela, mamãe não posso com ela, mamãe não posso com ela. Muchacha, si tú no puedes con esa postura de agua, muchacha, llama a San Pedro para que te ayude a cargarla. Muchacha, si tú no puedes con esa postura de agua, muchacha, llama a San Pedro para que te ayude a cargarla. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Parararán, paran, parararán, paran, parararán, paran. Parararán, paran, parararán, paran. Mamãe não posso com ela, mamãe não posso com ela, mamãe não posso com ela, mamãe não posso com ela. Muchacha, ¿quién te rompió tu curita de barro? Fue Pedro quien me ayudó para que me hiciste llamarlo. Muchacha, ¿quién te rompió tu curita de barro? Fue Pedro quien me ayudó para que me hiciste llamarlo. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella. Parararán, paran, parararán, paran, parararán, paran. Parararán, paran, parararán, paran. La orquesta de Pérez Prado está ahí como Dios. No sé si vieron entre los bailarines a dos personajes. Roberto Cobos Calambre, el de Los Olvidados, y el de Lugar Sin Límites. Es uno de los bailables, de los que baila. Y el otro es Joaquín González, el bongocero y marido de Tongolele. Gracias, Yaskin. La primera vez que vino a mi casa, finalizo mi texto, me dijo que el lugar necesitaba una limpia, pues se sentía la mala vibra. Un mes después anunció visita con el fin de purificarla.
2 santeros, unos mulatos inmensos vestidos de blanco, y ella también vestida de blanco y con un turbante, portando objetos extraños, veladoras, dulces, imágenes de santos y santas, incienso, tomaron posesión de la casa. La recorrieron de arriba a abajo. Al final abrieron la puerta y de adentro hacia afuera echaron al aire, cual tragafuegos, ron Matusalén. Ahuyentaba a los malos espíritus este ron. Pusieron su altar y dejaron 2 extraños y poderosos amuletos en lugar estratégico, y una botella sin abrir del ron emblemático por si las malas vibras regresaban. Era envíos de Arcadio Calvo, el brujo babalao de Guanabacoa, al que se decía consultaban Fidel y Raúl. Con esos 2 amuletos, 0 malas vibras y robos. Uno de ellos desapareció misteriosamente pese a la protección de Arcadio. En ella pienso a diario porque sigue en su lugar el otro, un cuerno adornado con caracoles, extraña piel, plumas, en fin, un amuleto. Es muy efectivo, tanto que aquí me tienen todavía huyendo de la parca y rendiendo homenaje a una figura inigualable del cine y el medio musical de América Latina. Hay 2 fuerzas poderosas, con larga tradición, que nos constituyen y que nos reúnen la tarde de hoy en el Salón Los Ángeles: la historia y la memoria. La historia nos puede venir de afuera y nos dicen cómo son las cosas, cómo son los procesos, nos permiten explicar, no desde nuestra individualidad, sino dentro del contexto de la sociedad, qué somos, de dónde venimos. La memoria es aquel conjunto de recuerdos significativos que están presentes, que nos hacen vivir, que nos hacen comprender, que nos permiten relacionar. En el momento en que participo en esta mesa con mis compañeros, ver los fragmentos de las películas que en muchas ocasiones la gente mayor los vio en las salas de cine, otras generaciones los vieron en blanco y negro en las televisiones, no las Smart TV, sino esas pantallas que era de cambiarle el canalito y luego de irle ajustando para que se viera mejor la cinta. Al ver estas imágenes, me queda con mucho mayor claridad la memoria del abuelo que me acompañaba y que me decía: mira, ese es Ninón Sevilla, ese es Meche Barba, ese es Carmina. Yo las veía y decía, bueno, pues son de tu tiempo, abuelo. Pero claro, al momento en que escucho esta remembranza de estas personas, por supuesto que el abuelo sabía el nombre de cada una de ellas y de cada uno de los actores que acompañaban, porque la vio decenas de veces en esas tandas de 3 funciones por entrar al cine y permanencia voluntaria y verlas tantas veces. Por supuesto que el abuelo sabía, no solo por recordar sus nombres, me queda clarísimo que era una admiración de los hombres viendo a estas mujeres portentosas con su belleza, con su movimiento, con su sensualidad. Y también las mujeres, además de admirar a estas mujeres que figuraban en la pantalla grande, la imitación de los movimientos, los gestos, las actitudes, que son actitudes de sensualidad, de cortejo, de mostrarnos, porque además de ser mente y pensamiento somos cuerpo. Todo eso se traduce, todo eso pasa sin que nosotros lo veamos, e invariablemente
aunque no lo sepamos, esa memoria está presente en cada uno de nosotros y vinimos aquí por una causa fundamental. Queremos hacer que retroceda la caricia lenta, imperceptible del olvido. Venimos aquí a hacer a un lado el olvido para poner enfrente la memoria, el recuerdo y saber que ese recuerdo también forma parte de nuestro hacer de todos los días. Esta mesa ha sido realmente muy enriquecedora, muy significativa. Espero que para todas y todos ustedes lo haya sido. Y bueno, ¿qué decir? Estamos en un templo de baile, en un templo de música, en un templo de recuerdos memorables. Yo creo que debemos pasar de la palabra a la acción, menos conversación y más baile. No sé qué opinen ustedes. Por último, mencionemos, como dicen, honor a quien honor merece, por supuesto, a los participantes de esta mesa. Para comenzar con caballerosidad, a Gabriela Pulido Llano, que nos acompaña. Ahí voy a dar los créditos adelante, sí. También al maestro Rafael Aviña. La enorme y generosa hospitalidad de don Miguel Nieto, que nos abrió las puertas. No solamente lucha por conseguir un mundo más limpio, más sano, por volver a lo que era antes, también los enormes recuerdos. Y si le dijo a Ninón, escribe tus memorias, hay que gritarle todos a Iván Restrepo, escribe tus memorias. No basta con leer sus artículos, hay que hacer lo que se siente escribir sus memorias. Yo me apunto. También, desde luego, tuvimos una magnífica ambientación y la debemos a Yaxin Restrepo, quien nos hizo el enorme favor de compilar y de reproducir para que se sincronizara la palabra con la imagen, con la memoria, con el recuerdo. Y bueno, a nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de su titular, el doctor Felipe Ávila, de todo el equipo que nos acompaña, porque vinimos en bola, echar bola, porque queríamos tener y hacer ruido, les agradecemos mucho, por supuesto, su presencia, la presencia de las bailarinas, de los bailarines, de los pachucos, de las rumberas que nos acompañan hoy, tan dedicados. Y eso no es historia, no es memoria, no es olvido, es la más tangible realidad en el presente. La rumba sigue presente con los compañeros que nos acompañan el día de hoy, con todos los ritmos asociados, por supuesto, a la rumba, el mambo, el cha-cha-cha y todo aquello que veremos desplegar a partir de este momento con el apoyo de todos ustedes. Vamos a bailar. Muchas gracias. Bravo. Y los compañeros pachucos nos van a hacer una pequeña demostración. Vamos a mover esta mesa, se va a convertir en la pista de baile. Están todos invitados a bailar. Y les recuerdo que los pachucos de Los Ángeles tienen su evento el día 25 de abril, el último sábado de abril, aquí en el Salón Los Ángeles. Y los próximos eventos son el 14 de febrero, la Sonora Santanera de Gildardo Zárate, el 21 de marzo, un homenaje a nuestro amigo, que en paz descanse, Nacho Toscano, y próximamente en abril o mayo, Omar Aportondo, y en fin, ahí se irán dando conocimiento de lo que vamos a hacer. Les agradecemos su presencia y vamos a bailar. Gobierno de México.